Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase número 54 de Ciencia, Tecnología y Biología con un tema muy interesante, muy bonito. Células, pieza del rompecabezas humano. Eh, Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar ahora de las células y de los tejidos de los animales. Nuestro aprendizaje esperado tiene que ver con lo que es eh, identificar a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la célula, con los tejidos de los animales. Entonces empezamos. La célula animal, las células de los integrantes del reino animal pueden ser geométricas, como las células de las plantas del epitelio, esféricas como los glóbulos rojos, estriadas como las células nerviosas o alargadas como las células musculares. La diversidad también existe en los tamaños, la variedad entre 7.5 micrómetros de un glóbulo rojo humano hasta 50 centímetros, como ocurre con las células musculares. Bueno, ustedes se han comido un bistec y a veces pues vemos que cuando nosotros lo queremos deshebrar, pues precisamente salen esas britas, pues estamos hablando de células del tejido muscular. Los glóbulos rojos se encuentran precisamente en la sangre, son células que transportan oxígeno y se llaman glóbulos rojos porque tienen una forma esférica, como un globo. Pero bueno, más adelante vamos a revisar esto. ¿Se acuerdan? En la clase anterior vimos un esquema de la célula animal, pues vamos a ver un esquema de la célula, perdón, vimos un esquema de la célula de las plantas, ahora vamos a ver un esquema de célula de los animales. Tenemos la célula animal que tiene un núcleo, tiene el citoplasma donde están los organelos y tiene una membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la membrana celular, la que recubre a la célula, el citoplasma, donde están todos los organelos, y el núcleo de la célula, las tres partes principales de la célula. Recordemos nuevamente, jóvenes, las células tienen una forma y una función específica y van a formar tejidos, y vamos a nosotros estudiar y vamos a revisar estos tejidos. Tenemos tipos de tejidos. En el cuerpo humano tiene millones de células, millones de células. Existen alrededor de 200 tipos diferentes de células. Aguas, chequenlo. Estas células se organizan en tejidos. Los tejidos se clasifican en cuatro tipos muy importantes: musculares, epitelial, conectivo y nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Son cuatro tipos muy importantes. Hay muchos más tipos de tejidos, pero los más importantes son muscular, epitelial, conectivo y nervioso. Por ejemplo, tenemos aquí los niveles de organización. ¿Se acuerdan que nosotros estamos constituidos por átomos? Los átomos forman moléculas, las moléculas forman sustancias, y estas sustancias van a formar parte de la célula que tiene organelos. Estos organelos constituyen una célula. Muchas células de igual forma y igual función van a formar tejidos. Los tejidos de diferentes tipos de tejidos van a formar los órganos. Varios órganos que tienen las mismas funciones forman un sistema, y estos sistemas van a constituir a un individuo. ¿Estamos de acuerdo? Así está constituido o organizado nuestro cuerpo. Pero vayamos a lo que es un tejido. Recordemos, un tejido es un grupo de células que tienen la misma forma, la misma función y realizan la misma tarea estructural y fisiológica específica. Un órgano está constituido por distintos tipos de tejidos que obviamente cumplen diferentes funciones. ¿Vale? Bueno, aquí por ejemplo
cada órgano está formado por dos o más tipos de tejidos. Tenemos aquí al intestino. En el intestino, pues tenemos un tejido de recubrimiento y está formado por tejido epitelial. También tenemos aquí un tejido conectivo y también tenemos un tejido muscular. Muy bien. Eh, Tenemos la matriz extracelular. Es el conjunto de materiales extracelulares que conforman parte del tejido. Tejidos como el cartílago está constituido por células y gran cantidad de matriz celular. Lo que veíamos con los tejidos de la planta. Aquí tenemos, vean, estos puntitos blancos son las células y este color azul es precisamente el material extracelular que está en ese tejido. Tenemos los cuatro grandes tejidos de los animales o que están constituidos los animales. Tenemos el tejido epitelial, vean, aquí cada uno de estas células, vean, son igualitas, con su núcleo, el puntito negro es el núcleo. El tejido conectivo, el epitelial, el muscular y el tejido nervioso. Son cortes de algunos tipos de tejido. Y si se dan cuenta, pues las células son totalmente diferentes. Uh, Tenemos, vamos a iniciar con lo que sería la clasificación. Tenemos el tejido epitelial, son capas de células con mínimo espacio entre ellas, que cubren superficies formando glándulas y sirven para protección, para secreción y absorción. Entonces tenemos nuestra piel, aquí está nuestra piel y está constituida por un tejido epitelial, un recubrimiento, también recubre todos nuestros órganos, pero también dentro, en nuestros órganos, también hay tejido epitelial. Lo podemos encontrar en el tubo digestivo, en el hígado, en las glándulas. El tejido conectivo o conjuntivo suele tener eh, células especializadas para el soporte, la unión, el transporte y la protección. ¿Dónde encontramos este tejido conectivo o conjuntivo? Lo encontramos en los tendones, lo encontramos en los ligamentos, en el cartílago, aquí en nuestras orejitas, en los huesos, en la sangre, en la grasa, en nuestros músculos. Ahí está el tejido conectivo y el o conjuntivo. El tejido muscular es muchísimo más fácil de identificar. Son células que reaccionan a los estiramientos y alargamientos y se pueden contraer. Vean, mi músculo se está contrayendo, se estira, se contrae, se estira, se contrae. Por eso hacemos conejo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿no lo tenemos? Pues tenemos músculos en la cara, tenemos en el cuello, en el tórax, en brazos, en piernas, en corazón, en los intestinos, que son las vísceras. Por último, tenemos el tejido nervioso. Tenemos células especializadas que reaccionan a estímulos y bueno, transmiten rápidamente la información. ¿Dónde tenemos este tejido? Lo tenemos en el cerebro, en la médula espinal y en los nervios, o sea, en los receptores de nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a verlos a detalle. Muy bien. Tenemos aquí el tejido epitelial. Tenemos el tejido epitelial que recubre a los órganos y las cavidades de nuestro cuerpo. También puede formar glándulas y, por ejemplo, pues nuestra piel. Vean, aquí están en un corte del tejido epitelial y vean las células como están unas sobre otras, como si fuera una pared. Y bueno, pues tienen la, las características iguales y realizan la misma función, que es la de protección, que es también la de transmitir algunos impulsos, regular la temperatura.
Tiene muchas funciones este órgano que es la piel que está formada por esos tejidos. El tejido epitelial, su función es la de protección, la de absorción, la de excreción cuando sudamos, la de filtración cuando nosotros sudamos, la captación de estímulos sensoriales. Por ejemplo, si yo pongo mi mano sobre una vela encendida, pues obviamente pues voy a sentir el calor y puede provocar una quemadura que también voy a sentir. Y obviamente la piel, o en este caso en el tejido epitelial, también hay receptores nerviosos que permiten llevar el impulso de lo que está pasando en el exterior. Tenemos aquí algunos tejidos epiteliales para que ustedes los puedan revisar. Tenemos el epitelial simple. Vean que solamente es una capa de células. Tenemos el epitelial estratificado. ¿Por qué estratificado? Bueno, porque tiene varias células de forma vertical. Y tenemos, perdón, este es el granular, que lo tenemos de forma vertical, y tenemos el estratificado porque son varias capas. Por ejemplo, las capas de arriba pues ya son células muertas, y después ya tenemos las células de la dermis, de la epidermis, ya son vivas y tienen diferentes funciones. Tenemos otro tipo de tejido, el tejido conectivo, que es el de soporte y de unidad del cuerpo. Este tejido conectivo se caracteriza porque sus células están relativamente separadas. Las células secretan una matriz extracelular. Esta matriz se puede componer de fibras embebidas en un entorno líquido, sólido o de forma de gel. Entonces, este tejido conectivo pues ayuda a sostener y a mantener los músculos, los huesos, y es muy importante para el cuerpo. Tenemos dentro de los tejidos conectivos tres tipos. El laxo, que está en la piel, que está en las glándulas mamarias. El denso, que está en los ligamentos que unen a los huesos y a los músculos. Y está el especializado, que es el adiposo. ¿Alguien de ustedes tiene llantitas? Ah, bueno, pues ahí tenemos el tejido conectivo. También tenemos el especializado, que son los huesos, y también dentro del tejido conectivo, el único tejido líquido. Sí tenemos un tejido líquido, que es la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Uh, También, ¿cuáles son las funciones del tejido conectivo? Pues la unión entre órganos. Ustedes han ido a la carnicería. Bueno, cuando vayan a la carnicería, van a ver que el carnicero, si ustedes le piden cierta parte de carne de la res o del puerco, él va a empezar a cortar esas partes y va a haber un tejido blanco para ir separando los músculos de los huesos. Ah, ese es el tejido conectivo. También nos sirve para este, transportar gases, nutrientes, desechos, defensas. En este caso, el tejido conectivo, la sangre transporta estos gases, estos nutrientes y estos desechos. También el tejido conectivo, que son los huesos, pues nos sirven para el movimiento, para soporte. También el tejido conectivo sirve de relleno, también de almacenamiento, porque ahí en nuestras llantitas, en ese tejido conectivo, se almacenan las grasas o los lípidos. Y también nos permiten para la protección física. Bueno, aquí tenemos el tejido muscular, esquelético o estriado. Es responsable de los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de los órganos internos, por ejemplo en el estómago,
y el músculo cardíaco. ¿Dónde creen que esté el músculo cardíaco? Ovaladas, tienen un núcleo, están formados por laminillas en las paredes de los ojos, puede ser también en el estómago, la uretra y demás. Y obviamente, pues sirve para la contracción y relajación del estómago, de los intestinos, etc. Aquí tenemos, vean, algunas imágenes de lo que son el músculo esquelético. Vean, son como fibras. También tenemos el músculo cardíaco, vean, también son como fibras, pero son más fuertes. Y tenemos el músculo, el tejido muscular liso, que son un poco más suaves, pero son también más elásticos. Por último, tenemos al tejido nervioso, como su nombre lo indica, pues está formando el sistema nervioso. El tejido nervioso está constituido por células, dos tipos, las neuronas y las células de la neuroglia. Y obviamente tienen la función, estas células, la función de las neuglorias o células gliales, su función consiste en proteger, el aislamiento, y aislar y alimentar a las neuronas. Mientras que las neuronas, su función es recibir, traducir y transmitir impulsos nerviosos. ¿Vale? Estos impulsos nerviosos son de forma eléctrica, por eso corren y viajan rápidamente. Cuando nosotros quemamos, inmediatamente llega a nuestro cerebro y se codifica la información, manda una respuesta y nosotros quitamos la mano. Y eso es cuestión de microsegundos. El tejido nervioso, su función principal, como ya lo habíamos visto, era entonces de proteger, de aislar y alimentar a las neuronas, en este caso el neuróglio, y las neuronas de recibir, transmitir y producir, transmitir los impulsos nerviosos. Pues muchas gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado esta clase. Tiene que ver con las células animales y la formación de tejidos. Aquí tenemos una pequeña tabla y dice que utilicemos el Padlet y la clase para completar la tabla. El tipo de tejido tenemos aquí los epiteliales, su variedad, cuáles son sus características y en dónde se localiza. También tenemos aquí a los conjuntivos o los de relleno, lapso, adiposo, reticular, elástico, cartilaginoso, óseo. Obviamente, cuáles son sus funciones. Por ejemplo, el óseo, pues de movimiento y soporte. El cartilaginoso, también el de soporte. Está aquí en el Padlet, ustedes pueden ir revisando el Padlet y pueden ir poniendo sus funciones y características y dónde se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan un excelente día, cuídense mucho.